voy a explicar los diferentes elementos que componen el ordenador y además va a permitir la comunicación entre ellos. En una placa base nos vamos a encontrar con los siguientes elementos comunes, que son el socket o zócalo para el procesador, que es el que se va a encargar de hacer todos los cálculos del ordenador. Simplemente esto tiene una palanquita que, dependiendo del tipo de socket y procesador que se use, pero normalmente se levanta la palanca, se introduce el procesador, se cierra la palanca y se coloca encima del disipador para que se libere todo el calor que se va a generar. Porque los procesadores se calientan mucho y se puede llegar a quemar si no tienen una buena refrigeración. Se levantaría esta palanquita y este sería el procesador, que es un Intel 4. Se colocaría otra vez con cuidado y se cerraría otra vez con la misma palanquita. También tenemos las ranuras de expansión de memoria RAM, que nos va a permitir almacenar tanto datos como instrucciones para poder hacer los cálculos del procesador. Cuanta más RAM, mejor. Cuanta más RAM tengamos, mejor sería. También tenemos el chipset, que es un conjunto de circuitos que va a permitir la comunicación de datos entre todos los dispositivos que haya en la placa base. Se divide en dos grupos, el puente norte y el puente sur. El puente norte se va a encargar de la comunicación entre los dispositivos que manejan una mayor cantidad de datos, que son el procesador, la RAM y la tarjeta gráfica. Y el puente sur se va a encargar de la comunicación de datos que son del resto de elementos, como por ejemplo discos duros, grabadoras, los puertos USB y demás. También tenemos el conector que viene de la fuente de alimentación, que sería este. Que si no está conectado, el ordenador no va a funcionar porque no recibiría energía eléctrica. También tenemos un puerto de datos para poner grabadoras, discos duros, que a día de hoy son algo antiguos. Sería este de aquí. También tenemos el conector para las disqueteras, que a día de hoy son algo antiguas porque ahora los USB tienen mucha memoria y son más utilizadas. Que sería este de aquí. Y para encender el ordenador sería este blanco de aquí. En vez de conectar un pedazo de faja gigante, simplemente un conector pequeño que lo pones y estorba menos. Luego tenemos el panel de conexiones frontales, que nos va a permitir poner el botón de encendido de la torre, el botón de encendido de la torre y los LEDs de funcionamiento para que se encienda la lucecita cada vez que se enciende el ordenador o cuando está funcionando el disco duro. Sería estos pines de aquí. También tenemos conectores de ventiladores para poder refrigerar nuestro ordenador. Y por último tenemos el panel de conexiones trasero en el que vamos a tener lo que se ve por la parte de atrás del ordenador, que serían para conectar los diferentes clavijas que se vayan a necesitar, por ejemplo, para el teclado, para, para el ratón, un puerto serie, puertos USB, puertos de red. Y por último tenemos también la pila, que va a guardar la configuración de la BIOS, que estaría aquí.